o sea, el que te pongan como una mala madre es así el más grande miedo de la vida de nosotras, ¿sabes? O sea, el que te digan que eres una mala mamá. O sea, una vez mi hijo me lo dijo gritándome. O sea, me dijo así como, eres mala mamá. Y entonces lo primero que hice fue, o sea, enojarme, porque no soy mala mamá, ¿no? Pero, Porque ¿cómo viene él a decirme que soy mala mamá? ¿Cómo se atreve? ¿cómo él que es el único que puede decirme que soy mala mamá? Me dice que soy mala mamá, ¿no? Yo madre en la madre. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos nuevamente aquí, ahora a la distancia grabando. Entonces esperemos que esto nos salga muy bien. Sí, justo porque, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la primera vez que lo hacemos a la distancia, de todas las veces que hemos colaborado juntas en los podcasts, y entonces estamos un poco temerosas de que no se escuche bien, sobre todo yo, que no me escuche bien, ¿no? Si ahí me escucho rara, ¿no? Como alejada, imagínate a distancia. Esperemos que todo salga bien. Sí, esperemos que todo fluya bien. Y pues bueno, vamos a darle rápido, porque entre otras cosas, justamente como esta parte de la maternidad que hablamos es de que el hecho de que Karen también tiene los tiempos muy recortados, como Todo el muchas tiempo, mamás. que Entonces, seguramente es que nunca tienen tiempo para nada. ajá, entonces vamos a intentar que sea más rápido esto. Pero bueno, estábamos pensando, justo estuvimos recibiendo comentarios, nos contaban historias durante la semana acerca de sus experiencias del embarazo y de la misma maternidad. Y estuvimos pensando que no le habíamos como dado un cierre, una conclusión tan puntual al tema de la semana pasada, que fue el embarazo, y pensamos como hacer unos breves comentarios antes de empezar con el siguiente tema, bueno, con la sección oficial del podcast, pero no sé si quieras hablar al respecto. Pues mira, en inicio me di cuenta que volver a recordar estas cosas que tienen que ver con el embarazo te pueden destapar ciertos sentimientos que tú creías que estaban ahí como enterrados, ¿no? Eso me pasó a mí particularmente y supongo que todas las mujeres cuando escucharon bueno, lo que yo platiqué con respecto al embarazo, pues también les destapó a ellas pues estas sensaciones y estas emociones que a veces creemos que están guardadas porque ya pasó hace mucho tiempo, pero que en realidad no es así, ¿no? Entonces, pues recibimos así comentarios con respecto a que muchas de las chicas que nos escucharon consideran que el embarazo es algo difícil, ¿no? Y que se tiene muy idealizado, por ejemplo, con cosas tan simples como es que a mí nunca me creció la panza y entonces nunca pude usar ropa de maternidad para verme súper bonita en mis fotos de embarazo, ¿no? Hasta cosas como, que son como, podríamos decir, banales, hasta cosas como yo estuve con problemas de preeclampsia, mi embarazo fue el de alto riesgo y estuve acostada la mayor parte del tiempo y eso fue muy caótico, ¿no? Tenía otro hijo ya y entonces eso pues me limitaba a que yo pudiera, por ejemplo, cargar a mi hijo. Un comentario de una chica que decía, bueno, es que mis hijos se llevan un año cada uno, o sea, menos de un año, sí, un año, como se embarazó en la cuarentena, y entonces no podía cargar a su hijo, el pequeñito, porque su embarazo era de alto riesgo por haberse embarazado tan pronto, ¿no? Entonces, pues aunque todas las maternidades son diferentes y todos los embarazos son distintos porque todos los cuerpos de las mujeres son diferentes, de todas maneras creo que sí compartimos algo en general, que es la idealización de esta etapa que pues recae muy fuerte cuando no sale como creemos que debería de salir. Entonces, pues lo que queríamos concluir, o lo que yo particularmente quería decir, es que pues nadie tiene por qué casarse con la idea de que el embarazo tiene que ser bonito, ¿no? Puede ser no perfecto, y está bien. Puede ser un embarazo difícil y está bien. Sentirse no bien frente a eso, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, yo no había pensado, yo no me había puesto a analizar. Mi hermana y yo nos llevamos año y medio. Entonces, Ah, exactamente eso. O sea, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, pues eh, no podía, o sea, pues no podía cargar a mi hermana, yo creo. Incluso mi mamá tuvo un embarazo,
tuvo una onda justamente que, por ejemplo, creo que se peleó con mi abuela. No le digan que les estoy, no le digan que les estoy contando esto, pero creo que, no sé si fue con el embarazo donde venía yo, que se peleó con mi abuela y mamá se quedó sola en Querétaro y bueno, una serie de cosas que evidentemente ella también, justamente esta parte, ¿no? De que lo que dices, que en el embarazo no es todo como este cliché de que las embarazadas brillan y es la mejor etapa de tu vida porque brillas, o sea, brillas, te ves resplandeciente y todo eso, porque hay un chingo de cosas, o sea, no solo está como lo que hemos hablado de la adaptación a nivel hormonal y física, sino que además si tienes unas situaciones en tu vida, evidentemente como ahorita que lo pienso, como mi mamá peleándose con mi abuela, y además embarazada, las hormonas a tope, sintiéndose a lo mejor de la chingada, y luego tienes este componente a tu alrededor, dependiendo del contexto en el que vivas, pues el embarazo evidentemente a nivel físico y a lo mejor con tu entorno es bien complicado. Y esa es la parte que dice la más importante. Está bien no sentirte bien, o sea, no es que digamos, ay, qué padre sentirte mal. Lo que está bien es decir, me siento la chingada, porque no, el estereotipo es que el embarazo es una de las mejores etapas de la mujer, pero es muy difícil, puede ser muy difícil, puede ser a nivel físico muy latoso, como lo que decías de las náuseas, ¿sabes? Como el estreñimiento. Entonces, es como Que, hasta, que ajá, sí, te es como a interrumpo, nivel hasta discúlpame. cultural y social, como prohibido que tú aceptes que te sientes mal, ¿no? O sea, que no es casi que te dicen, pues, que no estás disfrutando tu embarazo, que si te quieres embarazar, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Fíjate que el fin de semana vi con una doctora que es anestesióloga y entonces estábamos hablando de estas cosas del embarazo, ¿no? De lo difícil que es y lo que nadie te dice nunca y así. Y entonces ella me decía, es que yo siento que un embarazo es una agresión muy fuerte al cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que hacer el cuerpo para que esto se logre puede ser maravilloso, sin duda, desde un punto de vista científico, pero para lo que le pasa a la mujer, en todo lo que se traduce alrededor de estas dinámicas, es algo súper fuerte, ¿no? Y se vuelve una situación muy agresiva para el cuerpo de la mujer. Nunca lo había pensado así, ¿sabes? O sea, me decía ella, ¿no? El primer embarazo, pues todavía tienes chance que te quede el estómago medio planito, ¿no? El segundo embarazo, o sea, olvídalo. El tercer embarazo, o sea, ya jamás nunca vuelve la plasticidad de tu piel, ¿no? Ahí ya se tronó completamente en la parte del vientre. Ujú. Ya tus funciones urinarias no son las mismas. La pérdida, el colapso de tu cervix es durísimo, ¿no? O sea, entonces me empecé a decir un montón de cosas que dije, bueno, si yo no quería tener otro hijo, o sea, ahora menos, ¿sabes? O sea, Sí, justo, porque justo, ella, desde sí, un no, punto de vista perdón, médico, ¿no? Que ajá, se claro. nombra. Sí, justo te iba a decir Ujú. que estaba platicando también con una amiga en la semana y del podcast pasado y le dije, la verdad sí me traumaticé un poco, así después de todo lo que nos La verdad es cuentas. que sí lo estoy haciendo. Voy a rentar un vientre, Dije, ¿no? sí, no, la verdad sí me No, traumaticé un poco. sí, y que una doctora lo dijera sí me impactó mucho, o sea, porque además ella es mamá, ¿no? Y que dijera es algo muy agresivo para el cuerpo, ¿no? O sea, es una situación muy difícil y además pues es algo que tienes que cargar todo el tiempo. De hecho, de las cosas que pusimos en redes sociales, ¿no? Que decía, bueno, es algo que es una responsabilidad para toda la vida, es muy frustrante, o sea, no hay mamá que no comparta la frustración que se siente a la hora de maternar bajo los estándares que se supone que tendríamos que hacerlo y que están lo más alejado de la realidad que podamos imaginar, ¿no? O sea, eso no pasa o no Ujú, pasa todo el tiempo, ¿no? ujú, claro, Entonces, sí. hay que decirlo. Entonces, si ustedes, chicas, tuvieron un embarazo difícil o no perfecto, siéntanse en la libertad de escribirnos y de decirnos y de hablar sobre eso y de normalizarlo, que Claro, es y lo que sí, principalmente queremos. ajá, y si ustedes están embarazadas ahorita o se van a embarazar pronto y se sienten mal durante el embarazo, siéntanse con la completa libertad de mandar la chingada a todo el mundo que les rodea, o sea, no tienen por qué estar felices. Es más, también, ¿sabes que siento que también es un cliché esto de que te toquen la panza? No tienen por qué tocarte la panza si tú no quieres, o sea, no es Tienen que obligación tuya que... preguntar, o sea, ¿por qué se esfuerzan? Papá, voy a esperarme aquí a que patee y todo así, no mames, o sea, quítame la mano no, de la sí, no panza, o me sea, es sueltes, no, no, digo, no me sueltes. Sí, claro, no me toques, ¿no? O sea, no, cabrón, no me toques, no, ¿no? O y todo el sea, tiempo, ay, no te ha crecido, ay, ya te creció mucho, ay, no te han salido estrías, ay, ya te salieron estrías, ay, no se te han hinchado los pies, ¿sabes? Es como te vuelves el centro del bombardeo de todas las preguntas posibles y agobiantes, ¿no? claro. Entonces, yo creo que
sea, no digo que no lo digan, o sea, está bien, pero creo que lo ideal sería preguntar, primero si puedes tocar la panza, primero si la persona está de acuerdo con que esperes las patadas de la bebé o el bebé. Primero con decirle, ¿quieres escuchar mi opinión o mi experiencia? Y si no la quieren escuchar, pues que también lo podamos decir, ¿no? Ajá, sí, claro. Esta parte, como dices, de en general, ¿no? Como también eso de que si tienes estrías o no tienes estrías, que si no subiste de peso, seguro no estás comiendo bien, al bebé le va a hacer daño, que si ya subiste mucho de peso, oye, te estás alimentando de más y estás comiendo por tres o por cuántos, y todo ese tipo de, ¿sabes? Del body shaming también, que parte también es del respeto al hecho de que no tenemos derecho a opinar sobre cuerpos ajenos, ¿no? Para empezar. ¿No? Entonces, y que en el embarazo Exacto. también como que viene mucho este, al punto esto de que la gente piensa también que le puedes opinar de lo que sea una mujer embarazada. Y que también vemos también la Claro. crianza, ¿no? Que lo vamos a ir viendo, que en la maternidad y en la crianza también todo el mundo se Todo vuelve el mundo, experto en tu hijo, ¿no? ajá, pero además la manera en la que te lo dicen, digo, no me van a dejar mentir las mamás que nos escuchan, o si ustedes no son mamás o papás y lo han hecho, o sea, es horrible, ¿no? Que te digan, tú deberías, tendrías que haber hecho, tendrías que haber pensado, tendrías que haber, o sea, gestionado tal cosa. O sea, ni estás en mis zapatos, ni sabes el contexto, ni sabes cómo materno, ni conoces a mi hijo, a mi hija, a mi hija, ¿no? O sea, Claro, no den opiniones que no les son pedidas, gracias, sí, ¿no? sí, así es, por supuesto. Pero bueno, Ujú. ¿te parece que cerremos con eso? Solo les queríamos decir eso, Claro, que tienen todo el derecho, por supuesto, a sentirse mal, a quejarse y a que nadie les obligue ¿a qué no estás feliz? ¿Qué no estás feliz porque estás embarazada? Güey, chinga tu madre. O sea, si puedes estar feliz, pero te puedes sentir de la chingada, es que tampoco son cosas incompatibles, ¿sabes? O sea, puedes estar claro, contenta y además puedes no estar contenta tampoco porque a lo mejor puedes estar viviendo momentos complicados a nivel emocional en general y, ¿sabes? O sea, yo creo que no hay totalmente. una ley aquí, ¿no? O sea, el hecho es que te tienes derecho a sentirte como tú quieras y pues, ¿no? Pero bueno, Y aceptar que estas cosas pueden ser buenas para, o sea, no hay una sola forma de sentirte durante el embarazo. Digo, así es. en ningún rubro, ¿no? Pero estamos hablando de la maternidad, Pero hoy entonces estamos no hablando hay de ninguna, embarazo y maternidad. justo estamos hablando de eso. Sí, Sí. entonces, pues sí, siéntanse libres. Ok, perfecto. Entonces, Perfecto. ¿te parece que pasamos a la sección que queremos volver oficial de todas las semanas? Y es como la anécdota de la semana. Esta anécdota iría en el sentido de cómo te fue con tu maternidad esta semana. Puede ser una anécdota que, como ya hemos dicho, la maternidad tiene una gama muy amplia de emociones y puede ser una anécdota feliz, triste, de enojo, de confusión, de lo que sea, pero creo que la idea también de la anécdota de la semana es que, como ya la platicamos también nosotras previamente, nos dio como la oportunidad de reflexionar, ¿sabes? Como eso es lo importante, creo que de estas anécdotas también, que nos da la oportunidad de reflexionar y que vas aprendiendo un montón de cosas acerca de esta maternidad. Sí, claro. Bueno, pues como todas ustedes saben, todos ustedes saben, esta semana aquí en México se festejó el Día de la Madre, ¿no? Que pues es un ritual, muy, pues como muy cuidado de las y los y les mexicanos, ¿no? O sea, sí es como algo que está ahí como que es sagrado el 10 de mayo, ¿no? O sea, supongo que a ustedes les tocó que desde niñas, niños, niñas estaban en la escuela y entonces hacían manualidades que mamá nunca utilizaba y entonces bailaban, ¿no? Y hacían como estas cosas. Bueno, esta semana, para empezar, mi hijo que va a cumplir 5 años, ya siento que está teniendo más conciencia de las fechas, ¿no? O sea, como él fue a guardería desde muy pequeñito, pues siempre había como un festival y había como un regalillo ahí, ¿no? De, ay, el 10 de mayo y un día bailó y ya sabes, o sea, hacían como estas cosas, pero como que no entendía de qué iba, ¿no? Y entonces ahora pues ya tiene más conciencia y hizo un regalo con apoyo de la familia, me regaló un libro y por primera vez escribió una tarjeta con su letra, ¿no? O sea, puso su nombre y demás.
Entonces, llegó, primero, o sea, me dio mucha ternura que hiciera todo lo posible por esconderlo, ¿no? O sea, claro que yo vi cuando llegó con el regalo y claro que él lo tenía ahí como así de, lo puso ahí a un lado, ¿no? Y estaba ahí escondido y me volteaba a ver para ver si yo lo veía y pues obviamente me hice súper mensa con el tema, ¿no? Lo Ajá, siento cuando escucho cosas casi que que no, te iba no de, oye, no, casi que te iba a decir, Ajá. Ale, así de, voy a la tienda ahorita, espérame, ahorita vengo, voy a la tienda, ¿no? Y se lleva las llaves del coche, titi, y mete el libro y la Exacto. carta. Metió el Ajá, libro y la carta, exacto. Entonces lo envolvió y toda la onda, ¿no? En este caso el cómplice fue su papá. Entonces, pues ya pasó bajo este término, y entonces al otro día me dice, feliz día de la mamá, mamá, no sé qué, y me da el regalo, y me dice, le digo, ay, qué bonito, Ale, ¿qué es? Pero, o sea, yo acostumbro a preguntar qué es, y entonces yo espero que él me diga, pues ábrelo, ¿no? Me dijo, es un libro y tengo una tarjeta, ya sabes, o sea, espoleándome el regalo previo. Entonces ya, ajá. me lo dio. Cuando yo leo la tarjeta me doy cuenta que pues le cuesta todavía trabajo hacer algunas letras. Es normal, o sea, está empezando a escribir. Y entonces lo que le digo es, qué bonito, muchas gracias, lo hiciste muy bien. Y me dijo, no mamá, no lo hice bien. Y le dije, ¿por qué? O sea, yo no me di cuenta, era el libro que quería, ¿cómo supiste? ¿No? ¿Quién te lo dijo? No sé, yo como alentándolo mucho a que pudiera estar en esa dinámica y me dijo, no, no te das cuenta que las letras no están bien hechas, me equivoqué en el 2 y aquí no terminé porque me enojé, ¿sabes? Entonces me di cuenta que pues tiene un nivel de autoexigencia demasiado grande para su edad y me preocupa, ¿no? O sea, me preocupa que un niño de esa edad o de cualquier edad asuma que todo tiene que ser perfecto porque eso no es la vida. ¿No? O sea, me preocupa también que él tenga como este desarrollo de culpa por no haberlo hecho bien y que no valore ni siquiera el esfuerzo que hizo por escribir inicialmente el tema de su carta. O sea, no sé, fue como muy triste darme cuenta que hay un nivel de autoexigencia muy fuerte en él y que él no es capaz de poder ver qué es lo que le sucede a él, o sea, las cosas o el esfuerzo que hizo por intentar escribir completa la tarjeta, ¿no? Ujú. Entonces pensé dos cosas. Uno, pues que la sobreexigencia, no sé si sea algo que, o sea, ya sabes que como mamá inmediatamente pensé así de, ¿qué estoy haciendo yo, no? O sea, que está haciendo que este niño tenga una sobreexigencia enorme y que no pueda ser capaz de ver cosas y así. Ya que me relajé, pues pensé que mucho puede ser parte de su personalidad, pero también que puede ser fomentada por el medio y que entonces pues hay que generar ahí como ciertas estrategias de asumir que la maternidad no solo tú maternas, ¿no? O sea, se materna en colectiva, aunque tú no lo veas así. Y entonces él aprende cosas de las convivencias con su papá, aprende cosas de las convivencias con su familia, de su papá, con mi familia, con la escuela, con su maestra, ¿no? Y que todo va a influir en la manera en la que él está. Entonces, primero, pues quitarte el dote de la culpa, ¿no? Que es durísimo que aparezca inicialmente, sobre todo a mí que me dio tristeza este proceso. Y segundo, pues sí miro que hay como una idealización muy fuerte de que para ese día todo tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, el festejo hacia la madre es o parte de una figura completamente idílica de cómo tiene que ser una mamá y entonces pienso en las canciones estas de a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, ¿no? Y que aguantaste dolor y sufrimiento y estuviste todo el tiempo como en estos puntos. O sea, cómo esta figura idílica nos hace tanto daño a las mujeres que maternamos desde una situación que hace que pensemos, ¿no? Que estemos como todo el tiempo ahí diciendo yo tengo que poder, yo tengo que hacerlo y yo tengo toda la responsabilidad y por favor, ¿no? O sea, es mucho la carga que establece la figura idílica del ser madre. Sí, fíjate, aquí dijiste algo bien importante. Bueno, siempre dices cosas bien importantes, pero es que me llegó un mensaje y me distraje, maldito TDAH, pero bueno, de lo que estabas diciendo, hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la parte, como dices, de la maternidad, justo esa carga como de las mamás y de los papás también seguramente, de decir qué estoy haciendo mal cuando le pasa algo a tus hijos, ¿sabes? Cuando hay algo que hacen tus hijos y decir luego, ¿qué hice mal o qué estoy haciendo mal? Porque en automático tú te eches la culpa. Y lo que hemos platicado muchas veces
Y yo te le referí también y lo puse en el video que te he comentado de la comedia que ya grabé y que parece que nunca voy a sacar porque no tengo tiempo de editar, pero es esta parte. El ser humano, el ser humano no solo aprende en su casa, no solo aprende con su mamá, no solo aprende con su papá, con su familia, con el núcleo más cercano. El ser humano es educado por multitud de factores, ¿no? Es educado en la escuela, es educado de alguna forma, aprende con los amigos, con los pares, aprende por la tele, aprende con el internet, aprende. Entonces, en realidad el ser humano está permeado por un montón de cosas que lo van formando y que no necesariamente es así como, ¿qué estoy haciendo mal? Porque tú no puedes controlar todo lo que está, o sea, ¿sabes? Todo lo que le pasa a tu hijo no lo puedes controlar, salvo que te vayas a su guardería o a su escuela y te sientes al lado de él y estés ahí nomás viendo qué hace, ¿no? Y aún así te aseguro que ahí estarías formando un ser humano tampoco conviene mucho que hicieras eso. Pero esta parte, entonces, aceptar que no eres la única que cría a tu hijo, por así decirlo, sino que hay una colectividad, yo creo que también es como quitarte un poco peso a ti misma, ¿no? Decir, bueno, es que no necesariamente yo le estoy cagando, ¿no? Primero puede ser mucho parte de su personalidad, de lo que ella trae, y segundo, pues a lo mejor son muchas cosas del entorno, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tiempo que pasa él con su papá y que pues finalmente el papá y las experiencias con la familia paterna también, que pues a lo mejor le están dando otro tipo de ideas, otro tipo, ¿sabes?, de crianza que no es igual a la que tú le estás dando. O sea, hay multitud de factores. Y segundo, esta parte que dices de la Ujú. idealización de la madre, que también ya la habíamos platicado mucho y cómo de repente y justo por eso les digo, cuando les digo que este podcast es para todos, por ejemplo, porque también el hecho de escuchar de repente a alguien que materna, aunque tú no vayas a tener hijos y tú digas, yo no quiero hijos, escuchar a alguien que materna y darte cuenta, escuchas a la persona que es como tal persona y que tiene miedos y que se enoja y que es feliz y que se pone triste y esta onda por ejemplo, esta idealización que también muchas veces viene de que tienes que sentirte fuerte, ¿no? Tienes que sentirte fuerte, tú no puedes sentir miedo ante tus hijos, porque aunque tengas miedo, no puedes sentir miedo, tú no puedes estar tristes ante tus hijos, ¿no? Así este, no puedo llorar en frente de mis hijos, no me pueden ver, no me pueden ver con miedo, no puedo estar con miedo en frente de mis hijos. ¿Y por qué no? Porque justamente si no lo haces, está esta idealización. O sea, tus hijos entonces te ven como una superheroína, ¿no? Entonces no saben que realmente eres una persona. Porque vamos formando esta idealización donde tú te vuelves una persona como que no tiene estas emociones, ¿no? O negativas, solamente tiene la emoción de que es mi mamá y me ama, ¿no? Entonces, eso. Pero, y lo idealizas, No, y de que y que, no lo puede todo, ¿no? ajá, O sea, de que no lo puede todo y que además lo tiene que tener todo, que además tiene que estar en esa situación, que además tiene que estar en ese contexto y que eso específicamente no ayuda a que tú te sientas bien con lo que está sucediendo, lo que está pasando, ¿me explico? O sea, ajá, es una situación bien compleja, porque ahorita que decías esta parte de aunque tú no quieras tener hijos o hijas o hijes, seguramente en algún punto educas, ¿sabes? O sea, educas al sobrino, a la sobrina, educas o sea, si te a los toca hijos de tus convivir un amigos. segundo con esta niña, a los hijos de tus amigos, o sea, por supuesto. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que fuimos a tu casa y que yo llevaba a Ale, que yo iba así como, es que Ale agarra todo, es que Ale, va a tirar cosas, es que no voy a maltratar a tus gatitos, gatitas, a tu perra, ¿no? No sé qué, y tú me dijiste, güey, tranquilízate, es un niño, ¿no? O sea, eso al final no es tu hijo, pero a mí me dio una apertura como para decir, ok, ella entiende que es un niño, ¿no? Porque además era más chiquito. Y lo que hizo fue ponerse a jugar con las monedas que tú tenías, que además le diste así como, porque era súper tentón, ¿no? Y entonces le diste así como, toma, ¿no? Y entonces se quedó toda la hora y media que estuvimos ahí jugando con esas monedas que tú le permitiste, le acercaste a los animales, o sea, ¿sabes? Eso también materna. Al final también es un proceso para mí ok, alguien que entiende que es un niño, ¿no? Y que Ajá, no se angustia porque suceden sus cosas. Y segundo, de ti para él generando un espacio de confianza, ¿sabes? O sea, eso ujú, materna y le permite ujú. ser el mismo. Entonces, claro que la colectividad materna, ¿no? O sea, lo que tú haces para que las personas que estén a tu alrededor puedan ejecutar ciertas cosas y además el proceso personal de lo que se vivencia con este tipo de acciones, ¿no? Claro.
Ujú. Entonces, fíjate que también un poco pensando, bueno, en esta parte de, pues quitémonos culpas, ¿no? O sea, no todo lo hacemos nosotras y también ellos y ellas, aunque sean seres humanos muy pequeños y pequeñas, o sea, toman decisiones, ¿no? O sea, y entonces sí puedes influir, por supuesto, en lo que sucede, pero no necesariamente vas a ser el parteaguas inmediato para que definan, o sea, quiénes van a ser o a dónde van a ir o qué va a pasar, ¿no? O sea, va a haber un montón de factores que van a influir en sus decisiones pues hay que aceptarlo y también como soltarlo para que también podamos respirar, ¿no? Claro, y me imagino que la idea, y fíjate qué importante esto que dices, porque es algo que no tiene muchos años que se empezó como a tomar en cuenta, por ejemplo, en la definición de políticas públicas. Y es el hecho de tomar en cuenta a Ujú, los niños, qué quieren los niños para definir políticas públicas, ¿no? Y empezar a decir los niños, claro, pues los niños también tienen opiniones, también tienen decisiones. Entonces, qué importante también eso que dices, porque pues tienen sus opiniones, sus decisiones, que al final pues tú estás para guiarlo, ¿no? Tú estás para guiarlo conforme mejor puedas y sepas y las herramientas que tienes, pero al final es cierto que también ellos toman decisiones. sí, totalmente. Por ejemplo, recuerdo mucho a una jefa que tuve que decía, ¿no? A veces, o sea, yo le he enseñado a mi hijo a hablar y a expresar lo que siente y lo que piensa. Pero a veces quisiera que no pasara así, ¿no? A veces solamente quisiera decirle, pues hazlo porque soy tu madre. Entonces, también es un reto trabajar o educar a un niño, una niña que sea consciente de sus derechos, ¿no? Eso es algo muy complejo, porque lo que va a pasar es que también tú vas a ser ese artífice que él va a utilizar para poder decir no quiero, no me gusta, ¿no? O sea, Claro. mi hijo me decía a los 3 años, eso no lo voy a hacer. Y cuando yo le decía, ¿cómo que no lo vas a hacer? Hazlo. Y me daba toda una explicación de por qué no lo iba a hacer. Y muchas veces era una explicación tan congruente que le decía, ok, está bien, ya, ¿no? Sí, Y por dentro yo decía, sí, creo que sí me tocaron varias de estas "Ah, historias que sí decía es que no le veo fallas a su lógica, o sea, no ¿no? tiene, no tiene fallas en su lógica, claro. Entonces, pues Ajá. es un reto también educar a eso, pero tampoco no lo podemos cargar, ¿no? O sea, también eso es parte de soltar un poco las cosas que van pasando y que eso te lleve y no te muestre pues como renuencia o una dinámica de malestar, ¿no? Claro, Ujú. Pues sí, sí, y fíjate que también un poco pensando en esta parte de cómo hay una idealización de la figura materna, creo que eso pega en todas las áreas y creo que el tema que a mí me gustaría que abordáramos hoy es el tema de la depresión postparto, ¿no? Un poco siguiendo como en la línea de, bueno, ya te embarazaste, ya platicamos del parto, ¿no? De cómo para mí fue traumático y que te traumé también a ti, como todas estas cosas que han estado ahí alrededor. Creo que la depresión postparto o el posparto como tal, o sea, la depresión postparto forma parte de un posparto, ¿no? Es algo muy importante de tocar porque también en esta idealización tú estás siendo esta persona como que te acorrala, ¿no? Esta situación, pensando en que es la primera vez que, bueno, en mi caso era la primera vez. Supongo que mamás que tienen 2, 3, 4, 5 hijos, que no sé si eso siga pasando, pero bueno, ¿no? Si tienen muchas otras personas a quien criar, pues ya la quinta vez es como, ya me la sé, sí. ¿no? Ya Bueno, te no diré pasa que nada, ya. la otra vez, ajá, ahorita que dices que, perdón si encuentran como de repente nos encimamos cuando hablamos, es que tenemos, como estamos a distancia, tenemos un delay, entonces, Ajá, por eso de repente tal vez suena que nos encimamos de lo que hablamos, discúlpenos, pero a lo que iba, antes de que sigas hablando de esto, es que sí sigue pasando, yo hace poco no podía dormir, no me preguntes cómo, pero llegué a una cuenta de una señora que tiene 6 hijos y entonces la gente, yo dije, seguramente la gente le va a dar, a lo mejor le va a, ya sabes, les va a estar haciendo el shade así de, ¿cómo tienes tantos hijos? Y los comentarios eran de más mujeres que decían, ay, qué padre, yo tengo 7, yo tengo 8. Y dije, ¿qué? Y no sé si sigue pasando, la gente todavía tiene muchos hijos. Perdón que te interrumpa. Sí existen, lo encontré en Instagram. ok. Y bueno, siempre que sea su derecho y que lo haya hecho con libre albedrío, que bueno, ¿no? Así Y que es. lo disfrute. Pero bueno, entonces justo
Lo que te quiero decir es que regularmente en las mamás primerizas se dice que son más tendientes a tener depresión posparto. ¿Qué vamos a entender como depresión posparto? Pues tal cual, una depresión que se da en el posparto. ¿Qué es un posparto? Pues es este momento en donde ya tienes al hijo, hija, hije en tus manos y te vas con él a tu espacio, a donde le vas a crear, y entonces eso lleva a que las cosas estén en esa pertinencia, ¿no? Sí, puedo leer rápidamente lo que encontré en la página del gobierno de Estados Unidos acerca de la depresión postparto. Puedes leerlo. Ok, gracias. Dice, Dice, posparto significa el tiempo después del parto, eso ya lo sabemos. La mayoría de las mujeres tienen tristeza posparto, o bien se sienten tristes o vacías en los días siguientes al parto. Para muchas mujeres, la tristeza posparto desaparece en 3 a 5 días. Si tu tristeza posparto no desaparece o te sientes triste, desesperanzada o vacía por más de 2 semanas, es posible que tengas depresión posparto. Sentirse desesperanzada o vacía después del parto no es una parte normal o esperada de ser madre. La depresión postparto afecta a tu salud física y conductual. Es posible que no te sientas conectada con tu bebé como si no fueras la madre o que no ames o te preocupes por tu bebé. Estos sentimientos pueden ser leves a graves. Y dice, las madres pueden experimentar trastornos de ansiedad durante o después del embarazo. Y también cuando hablan de qué tan común es la depresión postparto. Dice, la depresión es un problema común después del embarazo. Una de cada 9 madres, una de cada 9 madres que acaban de dar a luz acaban de dar a luz, que yo sé que te encanta la expresión que acaban de dar a luz, tienen depresión Obvias, postparto. Ajá. Bueno, ajá. ya. Cada que Con alguien eso. dice que acaba de dar a luz, muere un ángel o algo así. Ajá. No sé. Ajá. Pero fíjate, aquí tengo varios comentarios que hacer. A ver, primero quiero decirles que yo fui una víctima de depresión postparto y me asumo como víctima porque a mí nadie me dijo, o sea, en algún momento mencionaron cosas muy escuetas como estas, ¿no? En mi psicoprofiláctico me dijeron, bueno, puede haber un baby blue, el que le llaman, ¿no? Que es como estar un poco como Esa desencajada tristeza que porque vas a decía estar ahí. súper estresada, vas a estar medio cansada, vas a estar así, pero en realidad, o sea, no siempre se siente como tristeza, ¿no? A veces te sientes ajena, a veces te sientes con mucha intranquilidad, como si algo no estuviera bien, que obviamente son los antecedentes a la ansiedad. A veces te sientes como que no estás haciendo nada bien y no sabes cómo calmarlo, ¿no? O sea, vas a tener noches en donde estás en vela y no puedes dormir y las cosas no están bien. Y entonces a la sensación que estás teniendo le añades cansancio, le añades intranquilidad. Vamos a hablar en algún momento de lactancia, pero le añades el dolor de los pechos por estar lactando, ¿no? O sea, como todas estas dinámicas y además la culpa de que te sientes así frente a un ser humano tan pequeño que no entiende lo que está sucediendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve un problema de no querer alimentarle o no querer cuidarle, solo que sentía que no lo estaba haciendo bien. Y además estaba muy enojada con el dolor del pecho, ¿sabes? O sea, de los pezones. Era algo horrible, se me agrietaron, me ardía, no me sangraron, pero sí me dolía mucho. Y otra cosa es que, pues, siento que la carga de la maternidad recaía específicamente sobre mí. O sea, el papá de Ale tenía un trabajo formal, el mío no era formal. Estaba yo, o sea, bueno, es formal, pero no, o sea, no de que vaya, no Con godineaba, ¿no? horarios en la O sea, oficina. Ajá. estaba en un consultorio y entonces él tenía pues horarios horribles, muy alargados y entonces pues básicamente yo estaba sola con el bebé todo el día. Entonces era para mí muy desgastante como primero pensar que mi vida pues ya no era igual, ¿no? Porque ni siquiera me podía bañar, ¿sabes? O sea, era así como, no se vaya a rodar. Obvio, no se iba a rodar, pero no podía hacerlo, ¿no? Me bañaba con la puerta abierta y corría todo el tiempo y a veces, o sea, ni comía o no, él no se dormía, él tuvo una alergia a la proteína de la vaca y entonces tenía dolores muy fuertes estomacales. Obviamente es bebé, obviamente solo lloraba y nos empezamos a dar cuenta cuando empezó a tener diarreas y cuando empezó a sangrar, ¿no? O sea, porque su intestino ya estaba sangrando. Entonces fue horrible porque tuve que hacer muchísimos cambios en mi rutina de alimentación, muchísimas cosas ahí y la depresión no era tristeza, era mucho enojo. Entonces quiero que miren que las depresiones por parto, así como todas somos diferentes,
todas pueden ser distintas, ¿no? Y se pueden expresar de diferentes maneras y pueden estar detonadas por muchas cosas. Es cierto, los cambios en la vida son dimensionales, o sea, no solamente físicos, porque hay una baja de estrógenos y progesterona que ya no está produciendo el cuerpo cuando el bebé sale. Entonces ahí, pues obviamente eso que te tenía como activada y como, Que te tenía pues sí, como que brillando. en energía, a que te tenía brillando en el embarazo, pues ya no pasa, ¿no? O sea, y luego Ajá. viene que ellos vienen con el horario volteado, ¿no? Que entonces es como que despiertan en la noche y duermen en el día. Y entonces tú tienes que estar en vela, alimentándole cada 3 horas, checando que no pase nada, el miedo a que pueda estar en otro punto, ¿sabes? O sea, es muy desgastante y es una dinámica de mucho estrés. Entonces, seguramente todas las mujeres que han sido madres y que han decidido maternar desde esta cercanía, porque hay mamás que, he conocido mamás que dicen, no, o sea, yo pagué una enfermera, ¿no? Porque necesitaba dormir. Y entonces les digo, wow, o sea, qué increíble que puedas tener acceso a eso, ¿no? Al dinero para pagar una enfermera nocturna que te pueda cuidar a tu hijo, hija, hija, ¿no? Tuve una paciente en algún momento que tuvo una depresión postparto muy fuerte y lo que la psiquiatra le dijo fue, tienes que dormir. O sea, ¿qué va a pasar? Te vas a sacar leche y quien va a tener que atender a tu hijo en la noche va a ser tu pareja, porque tú tienes que regular tu ciclo circadiano. Entonces ella se iba a dormir con toda la culpa del mundo porque además tenía un medicamento que la hacía dormir y quien atendía al niño en la noche era él, ¿no? Entonces, o sea, existen todas estas posibilidades dentro de los contextos en los que se dan las depresiones postparto y claro que tiene que ver mucho con tus aliades que tengas alrededor, ¿no? En mi caso, mi principal aliada fue mi mamá, que yo le hablaba así, mamá, ¿vas a venir hoy? Y mi mamá así de, ¿quieres que vaya? Y yo, por favor, ¿no? Entonces ella ¿Quién, iba. quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Sí? Ajá. No, horrible. Y entonces ella iba y ella dormía a mi hijo, ¿no? Y yo dormía en ese tiempo en el que ella dormía, en el que ella dormía a mi hijo. Pero nadie nunca me decía, oye, ¿te sientes bien? ¿Por qué estás tan demacrada? ¿Qué le pasa a tus ojeras? Porque todo el mundo asume que eso es normal. ¿No? Y que tú puedes lidiar con eso porque pues es un instinto, ¿no? Porque pues eres su mamá, porque está ahí y no es cierto. Entonces es muy importante empezar a hablar de qué nos pasa a las mujeres después del posparto, porque entre más lo hablemos, más redes de apoyo vamos a tener y más rápido vamos a poder solventarlo. La depresión posparto se tiene que tratar como una depresión, tiene que haber medicamento, tiene que haber una evaluación de un especialista, tienes que tener un espacio donde puedas desahogarte de todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, porque el posparto es algo muy fuerte. No solamente te cambia tu dinámica física, te cambia tu dinámica emocional, te cambia tu dinámica laboral, te cambia tu dinámica de cotidiana, ¿no? Y además aparece algo bien fuerte que es la culpa, que es algo con lo que estás cargando todo el tiempo. Entonces, son muchas cosas las que explotan dentro de la cabeza y que eso además, o sea, se tiene que hablar. A mí me parece que inicialmente tenemos que desmitificar la idea de que las mujeres no podemos hablar de las cosas malas que nos pasan mientras criamos o mientras maternamos. Tenemos Claro. que comenzar a hablarla. Sí, sí, porque justamente, bueno, de inicio ahorita que dijiste lo de que le dijo su psiquiatra, me dijiste a tu ¿No? paciente, ¿no? Con mi paciente. Que, ajá, que lo de su pareja y que él tenía que cuidar al bebé en la noche. De inicio me remite al hecho de que también si queremos que sepan que evidentemente hablamos generalmente de ti maternando y de ti lo que tú haces tú sola, tú en colectiva y eso porque estamos hablando, ya lo habíamos dicho desde el primer episodio, de ti como en manera experiencial, ¿no? Lo que tú has vivido. Pero sí tenemos conscientes Claro. como toda la gama de tipos de maternidad y por supuesto que al hablar solo de cómo estás maternando tú, no estamos ni excluyendo ni diciendo que pues no involucren a sus parejas porque hemos hablado muchas veces que la crianza es colectiva y es compartida y tiene que ser de manera igual compartida en el caso que tengan parejas del sexo que sea, ¿no? Entonces, la O que crianza, tengan, o que tengan que, perdón, perdón que te interrumpa, que tenga cualquier red de apoyo, o sea, involucrar a cualquier red de apoyo, ¿no? O sea, ajá, por ejemplo, si tú eres madre y estás como en una dinámica, no sé, experiencial en donde eso cruza nada más porque tengas a tu papá y a tu mamá a la mano, echa mano de eso, ¿sabes? sí, O sí, sea, claro, echa mano de todo lo que tengas, de tu mejor amiga, de quien tengas, ¿no? Por eso es que es importante que
la conciencia sea en la colectividad. Yo estoy segura que si Sí, yo te hubiera hablado a ti, tú hubieras, bueno, de hecho fuiste a verme, ¿no? Pero como en este rollo de, por favor, ven para que lo cargues 2 minutos en lo que voy y hago del baño tranquila, lo hubieras podido hacer, pero yo no hablé con nadie porque había un proceso de mucha culpa involucrado en ese justo. sentido. Justo es eso, es que, bueno, para cerrar lo que estaba diciendo, nada más decirles eso, estamos hablando nada más como en esta, de manera experiencial, pero por supuesto que no estamos delimitando o estereotipando que la crianza es únicamente por parte de la mujer, ¿no? O sea, evidentemente estamos hablando de que es compartida con parejas y en colectiva y con todas las personas que tengan a su alrededor. Pero bueno, justamente ahorita que hablas de eso, me acuerdo, no se me olvida, tengo muy grabado, cuando fui a verte la primera vez a conocer a Ale, y ahora que ya lo platicamos, y justamente yo lamento tanto que no lo hayamos platicado en ese momento, o yo no haberte dicho, güey, o sea, neta, ¿de verdad estás bien? ¿Sabes? Porque a mí tampoco se me ocurrió preguntarte, o sea, ¿estás bien? O sea, ¿realmente estás bien? Porque también si tú lo piensas como a nivel social cultural, preguntarle casi a una mamá, güey, ¿estás feliz? ¿Te sientes bien? Como que social y culturalmente tienen la idea, pues por supuesto que está feliz, ¿no? Y no es cierto. Y yo te vi y tenías una cara, sí estabas medio madreada, te veías muy cansada, pero además tenías una cara de enojo, ¿sabes? Tenías una cara te veías enojada. Y yo no fui para preguntarte así de, ¿estás bien? O sea, no debe haber venido, o sea, yo no sabía, no debe haber venido, sí debe haber venido y tú estás mal. Y también ¿Estás es enojada muy, conmigo? ¿estás enojada ¿No? conmigo? ¿Por qué estás enojada conmigo? A ver, dime. Y tú así bien ¿Estás madreada enojada de, conmigo? no he dormido. Y yo, no, ya dime por qué estás enojada. Y esta parte, o sea, nosotros también, o sea, nosotros también, en el colectivo, las personas que rodeamos a las mamás, güey, también hay que preguntarles, güey, ¿neta estás bien? ¿Neta te sientes bien? O sea, si no te sientes bien, tienes el derecho a no sentirte bien. Y la parte importante que dices es esta culpa, porque esta culpa también tiene muchos, muchos matices. Y yo lo pienso, por ejemplo, luego, y lo que platicábamos de la otra vez de parejas homoparental, familias homoparentales, por ejemplo, o mujeres que tienen que utilizar métodos de fertilización muy pesados, muy difíciles para embarazarse, o que a veces tardan mucho en embarazarse y son embarazos muy difíciles porque les cuesta mucho, porque son dolorosos por todo esto, y que cuando tienen a su bebé, o mujeres que adoptan, y que cuando tienen a su bebé empiezan a vivir toda esta maternidad después del parto, y entonces esta maternidad después, este posparto es muy difícil. Y entonces está toda esta parte que dices de enojo, que si de cansancio, que si que se sienten mal. Y entonces también es una culpa, siento que adicional porque dices, no me puedo quejar. No me puedo quejar porque cuánto tiempo estuve diciendo que quería un bebé, o sea, pasé meses y meses y meses con métodos de fertilización métodos de fertilidad para que después yo venga a quejarme. La gente me va a criticar además. La gente me va a decir, pues, ¿qué no te querías embarazar? Pues ahí está tu bebé, ¿no? Entonces, por qué no te veo feliz? Y entonces, pues esta culpa, ¿no? Pues sí es cierto, es que yo me quería embarazar, ¿por qué no estoy feliz? Pero pues es que es natural, o sea, es natural. Ahorita tan solo 1 de cada 9 mujeres tiene esta depresión postparto. Y entonces está Yo creo bien que que son aunque más. seguramente son más. Perdón, Y, ajá, seguramente son más. y entonces está Porque además bien, o las sea, pediatras, ajá, no, perdón, sigue tú, ¿sabes qué? Voy a usar la manita que tenemos aquí. Ahorita lo van a ver en algún momento, pero tenemos una manita para decir, yo pido la palabra, como en la primaria, sí, ¿no? bueno, Ok. ajá, Lo que te tú, quería decir es que hay una parte donde hay depresión postparto, o sea, se cree que la depresión postparto se cuenta como depresión postparto más bien solo aquellas mujeres que lo reportan y que son tratadas, pero muchísimas mujeres no lo trabajan. Yo misma, o sea, siendo profesional de la salud, no lo trabajé, güey, ¿sabes? O sea, fue una situación tan compleja para mí y tan difícil con un montón de factores extras que se desencadenaron durante ese proceso, pero que específicamente, o sea, yo decía, bueno, es que yo no siento odio por este niño, ¿no? O sea, yo no lo quiero matar, ¿no? Yo lo estoy alimentando, yo estoy cambiando mi proceso de alimentación, yo estoy, haciendo todo esto por él, o sea, yo no es en contra de él, ¿me explico? sí, y también está esta parte, como dices, tú no sentiste eso, pero también reconocer que hay mujeres que no sienten esa conexión con sus hijos. Y que entonces la culpa viene del hecho de que dicen, pues, ¿dónde está ese?
como diría mi mamá, ¿no? ¿Dónde está eso de, ay, también desde que te vi, es el mejor día de mi vida? Porque hay mujeres que no lo sienten al instante y que justamente empiezan a tratar su depresión y se va construyendo esa parte de ese instinto, este lazo emocional con tu bebé, pero que de inicio sienten la culpa porque dicen, güey, ¿qué no debería yo de superamar y estar locamente enamorada de mi bebé? Y no pasa. Fíjate que yo entendí esas cosas hasta el momento en el que las trabajé terapéuticamente. Yo creo que si yo hubiera tenido esta cultura o en mi familia hubiera existido esta onda de, bueno, ya nació, sigue en terapia, ¿no? O sea, que ahora quisiera que se fomentara, ¿no? Como esta onda de tener un espacio donde puedas hablar de lo que te pasa para que alguien pueda decir qué está pasándote, lo hubiera trabajado diferente. O sea, yo entendí toda esta parte del enojo, de que bebé tiene una depresión postparto, de que estaba teniendo ataques de ansiedad, de que había como una situación en que yo sí me cuestionaba, ¿por qué no le quiero, no? O sea, ¿por qué no siento este amor que todo el mundo dice por este niño? ¿Por qué no estoy en este punto? O sea, si yo hubiera podido expresar esto abiertamente, seguramente mi depresión postparto hubiera sido más leve y no se hubiera alargado tanto por haberla detectado tardíamente. ¿Sabes? Y entonces, bajo ese contexto, pues se vuelve una situación muy difícil. La única vez que escuché que alguien me decía estas cosas es que a mí me dolía demasiado amamantar, ¿no? Y yo tenía unas pezoneras que me dio ay, no sé, la que me dio el psicoprofiláctico, mi psicoprofiláctica, no sé cómo se le diga, ¿no? O sea, la señora que me ayudó, me dio unas pezoneras, entonces yo traía como este rollo obsesivo de pagárselas, ¿no? Así de no se las he pagado, no se las he pagado, no se las he pagado. Entonces un día le marqué y le dije, hola, y me dijo, oye, me dijeron, muchas felicidades. Primero me felicitó porque había sido un bebé por parto natural, ¿no? Me dijo mi hija, porque era la mamá de mi ginecóloga, que estuvo padrísimo, qué bueno, felicidades, que lo lograste. Y yo así, le dije, pero es que fue horrible tal. Y me dijo, bueno, sí, se siente feo, pero pues qué bueno que ya lo hiciste, ¿no? Lo siguiente que me dijo es, ¿cómo te va con la mamantada? Y entonces le dije, me duele demasiado, o sea, no puedo creer que duela tanto, no sé cómo, me dijo, bueno, mira, te voy a pasar unas técnicas para que te duela menos. Y luego me dijo, ¿cómo vas con tu depre? En el momento en que me dijo eso, me puse a llorar como una hora con ella y no me acuerdo ni qué le dije, pero me acuerdo que lloré y 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 luego me dijo ella, camina descalza en el pasto, abraza un árbol, tal, y bueno, son métodos que ahora, que he investigado un poco más sobre métodos alternativos de tratar depresión, funcionan. Pero esa fue la única alternativa que yo tuve para hablar de lo que pasaba, ¿sabes? Y como tú hay muchas personas, incluso mi mamá, que me han dicho como, ¿por qué no me di cuenta? ¿Sabes? ¿Por qué no te pregunté? ¿Por qué no te dije? Pues porque nadie habla de eso. Sí, claro, y nada más como pequeño comentario también, esa parte de que te feliciten por el parto natural, como que también de repente se le avienta mucho shade a las mujeres que tienen cesáreas, ¿no? Como si eso también fuera menos. Y pues la recuperación también de las cesáreas, como ya hemos platicado, es bien complicada como para, ay, ¿te hiciste cesárea? Güey, o sea, no mames, una cesárea. Tampoco es como que un niño vaya a salir de una herida de 2 centímetros, güey, para empezar, ¿no? O sea, ni que fuera pulgarcito. Entonces, pero también eso de, ¿no? De como echarte el shade a lo que hayas elegido, por lo que sea que lo hayas elegido, pues también está cabrón, ¿no? Como opinar sobre esas cosas que no te corresponden. Pero bueno, está esa Eso parte suma, también eso justo. Ajá. Y esto que dices, fíjate cómo la primera vez que lo escuchaste y la primera vez que lo escuchaste y que lloraste, que ni te acuerdas qué le dijiste, o sea, imagínate esa contención emocional que tenías al grado de que con que una persona hizo una vieja la que, o sea, ya sé que tenías una relación previa con ella de algo, pero tampoco es así, como que, no, que nunca volviste a ver. No, sí tenía una relación. ¿sí? Y te dice algo y te soltaste llorando, pues estaba súper contenido emocionalmente. O sea, está muy cabrón. Pero además no lo detectaba, que eso es lo más cabrón de todo. O sea, claro que sabía que algo pasaba, pero no entendía qué pasaba, ¿sabes? Y otra cosa que quiero decir es que creo que tenemos que dejar de desidealizar todo, o sea, de desidealizarlo todo. Todas las personas somos diferentes y vamos a tomar decisiones con respecto a lo que queramos, ¿no? Tengo una prima que ahorita está embarazada y entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué vas a querer, parto o vas a querer cesárea? Mi hermana, no, cesárea porque tal y tal y tal, y los riesgos y no sé qué. Y entonces me dijo, ¿tú me recomendarías el parto? Yo le dije, güey, yo te recomiendo lo que sea mejor para ti. O sea, si tú decides que sea cesárea, está bien. Si tu ginecóloga decide que sea cesárea, está bien. Si tú decides que es parto, está bien. O sea, lo que sea mejor para ti, para tu sensación, para lo que tú quieres, ¿no? O sea, porque esta es tu experiencia. Y tú puedes decidir, o sea, ella tiene ahí unos temas de salud que yo creo que, o sea, ella, para su tranquilidad,
le serviría más en su tranquilidad que si fuera cesárea, ¿sabes? Pero al final es su decisión y creo que tenemos que desestigmatizar y desidealizar todo, ¿no? Y pensar más bien en la información oportuna que tienen que tener las mujeres para poder decidir algo tan importante como eso, pero que es su decisión, solamente. Claro, y ahorita justamente que decías que decíamos que tú no te dabas cuenta de lo que estabas viviendo, de esta depresión postparto, es que es bien, y esto se lo quiero decir yo a quienes nos están escuchando, si son mamás, si van a ser mamás, si acaban de ser mamás, si fueron mamás que lo identifiquen, pero es que también, por ejemplo, cuando tienes una gripa, pues son muy claros los síntomas, ¿no? Pues pues la tos y los estornudos, y entonces dices, ay, tengo gripa. De repente, como en un aspecto emocional es más difícil a veces identificar, ¿no? Como lo que nos pasa, lo que sentimos y qué pudiera ser. Pero también es claro que cuando tenemos una gripa, no por decir, ay, no es cierto, no tengo gripa, se nos va a quitar la gripa. Es lo mismo con la Claro. salud mental, ¿no? Es lo mismo con la salud mental. No por decir, no, estoy bien, no pasa nada, no me pasa nada. No por decir que no te pasa nada o por negar lo que estás sintiendo por culpa, o sea, por no aceptar lo que estás sintiendo porque te da culpa aceptar lo que estás sintiendo, eso no te va a quitar lo que estás sintiendo. Entonces, tienes Ujú. que hablarlo, tienes que tratarlo, porque eso no va a desaparecer de la nada, solo por negarlo. Claro, y fíjate que después platicándolo con mi mamá, ella me comenta que ella se sentía muy similar a como yo me sentía conmigo en mi embarazo. Entonces me decía, pero a mí nadie me dijo que era depresión postparto. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo se te quitó, no? O sea, ¿qué hiciste con esa parte? Entonces ella me decía, pues lo único que hice fue aceptar que, pues, tú dependías completamente de mí y yo tenía que estar fuerte, yo tenía que estar bien. Entonces, cuando me lo dijo, o sea, sentí mucho, pues un poco de culpa, ¿no? De mí hacia ella, de decir, pobre de mi mamá, ¿no? O sea, ella tenía dos hijos mayores, ¿no? Un hijo y una hija. Me tenía a mí, se sentía deprimida, o sea, tenía una depresión postparto que seguramente tardó mucho tiempo en solventar por otros factores, pero creo que, o sea, esta parte de yo tenía que ser fuerte, o sea, puede decir mucha gente que nos escucha, pues es que eso te saca de esas depresiones. No, eso solamente aligera el momento, eso lo sigues cargando, ¿no? O sea, esas cosas no se quitan, no, se acumulan, ¿no? Y yo, por ejemplo, me sentía muy culpable de no sentir ese amor. Y ahora que te puedo decir que yo amo a mi hijo, pero ha sido un proceso de enamoramiento, ¿no? O sea, de irlo conociendo, de irnos compenetrando, porque al final es una persona, como tú lo decías en el capítulo pasado, completamente ajena a la dinámica tuya, ¿no? Es alguien que no conoces, es alguien que llega a irrumpir en un proceso que aunque sea deseado, sea invitado, ¿no? Como los vampiros así, aunque tú ya lo hayas invitado a tu casa, ¿no? O sea, y Ajá. irrumpe en tu vida. Y entonces creo que también materializar la idea de que tú te puedes dar el chance de conocer a tu hijo o tu hija, a tu hija, y que puedes ir pasando por esas dinámicas en donde para ti se vuelve una situación de decir, bueno, pues yo te lo he dicho muchas veces, no sé, a mi hijo a mí me cae bien y qué bueno, ¿no? O sea, porque si me cayera mal lo sufriría un montón, pero que tú te des el chance de irle conociendo, creo que sí puede cambiar la perspectiva de cómo maternamos, ¿no? O sea, de no asumir que lo tenemos que amar a pesar de todo y por todo, en todas las cosas que suceden, ¿no? O sea, creo que darnos este chance nosotras de decir, yo le voy a ir conociendo y me puedo ir enamorando poco a poco de él y el amor puede llegar o no lo sé, ¿no? Pero no tener esta carga de que tiene que ser algo que tiene que pasar a fuerza, creo que nos puede quitar muchísima carga emocional. Sí, sí, como dices, que aparentemente conforme más platicamos, sí encontramos que se tiene que desidealizar definitivamente como un chingo de cosas, ¿no? En general en la vida. Y Se tiene que otra de quitar esas, 20,000 años de enseñanzas. ajá, sí, y otra de esas cosas, como dices, es lo de las relaciones familiares, o sea, eso de tú tienes que amar a tu mamá y a tu papá y a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, pues porque son tus hijos, tu papá y tu mamá de sangre, y la verdad es que no, hay relaciones familiares que son muy tóxicas y todas las relaciones en general de pareja, de amistad, familiares, se tienen que construir y tiene que haber también ¿sabes? Esa retroalimentación y esa reciprocidad y todo eso
para que funcionen, o sea, no es obligación tuya solo porque compartes sangre con una persona que le tienes que amar automáticamente. Y eso no lo estoy diciendo así como para decir, no, no quieran a sus hijos, sino también para la gente que, por ejemplo, luego le sufre aguantando malos tratos en familia en general, con cualquier lazo familiar, solamente porque es de la familia, y eso no es cierto. O sea, ese es también un, un estereotipo, no sé, un cliché de, pues porque es la familia, ¿no? Todas las relaciones se tienen que construir y se tienen que cuidar. Y está esta parte que a mí me da mucha risa cuando me dices justamente eso de, ay, pues qué bueno que me cae bien mi hijo, ¿no? Pero también, pues yo sé que tú en algún momento a lo mejor vas a decir, pues estoy súper encabronada, me caga, ¿no? Y no te va a caer mal, y te va a caer mal en algún momento tu hijo, probablemente de adolescente, pudiera ser cuando es a lo mejor cuando tienen más conductas de rebeldía, y no por eso no lo vas a querer, ¿no? Sino que pues en este momento pues no me cae bien, ¿no? Y no sentir culpa porque pues está bien, es que justamente es eso, pareciera que la culpa proviene de que las mamás sientan algo que no sea felicidad. O sea, si la mamá no siente Claro. felicidad y siente cualquier otra gama de emociones que sean tristeza, enojo, que le cae mal a alguien o que está enojada con el hijo, con la hija, con lo que sea, o sea, parece que las mamás no pueden sentir. Por supuesto, y además, o sea, no solo no puedes sentir, ¿no? O sea, no puedes sentir las cosas que están detonadas, o perdón, que están señaladas como negativas, ¿no? O sea, claro que puedes sentirte feliz, eso se espera de ti, pero no puedes sentirte enojada o no puedes sentir como, ay, yo quisiera no ser mamá, ¿no? O sea, uno de los comentarios que nos llegaron ahora con este podcast fue una chica que decía, es que, o sea, hay días como hoy que de verdad no quiero ser mamá, ¿no? O sea, hay días como hoy que de verdad o sea, no quiero, no quisiera, ¿no? Sé que lo soy, sé que no se quita, ¿no? O sea, no es una gripa o no es esto, o sea, pero hay días que no quisiera hacerlo. Y la verdad es que eso para mí sería muchísimo más gratificante sentir que puedo expresarlo y que no por eso voy a ser castigada o van a pensar que no quiero a mi hija o van a pensar que, no, solamente hay días que son muy difíciles y eso es la vida está llena de matices. Sí, fíjate, ahorita que me recordaste, hace poco justamente me mandó una amiga un video de esta actriz que se llama Natalia Jiménez, que va a un programa, no me acuerdo de qué. Y entonces le preguntan que acababa de ser mamá o no sé hace cuánto fue mamá, y ella habla justamente de lo difícil que fue para ella el posparto. Y entonces ella empieza a platicar de eso y dice, sí, miren, a mí esto no lo había contado, a mí me costó mucho trabajo contarlo. Y dice que entonces un día ella estaba en su casa, estaba ahí su pareja, su bebé, y entonces no sé si no podía dormir, ya sabes que se me olvidan rápido las cosas, pero el punto es que ella empezó a pensar, yo no puedo, no puedo, no quiero, y entonces empezó a pensar en qué tendría que hacer para sacar todo el dinero que tenía en el banco, y entonces su pensamiento, y ella lo empieza a contar, y además es muy curioso porque mientras ella lo cuenta, empieza a decir, y entonces dije, ¿qué necesito hacer para sacar todo el dinero del banco? Y entonces voy a dejar una nota, y voy a dejar una nota diciendo, lo siento, no pude, esto me sobrepasa. Y dice, y como yo sé que mi pareja es buen hombre, es buena persona, yo sé que él la va a criar bien, creo que es niña, yo sé que él la va a criar bien, entonces por esa parte no me preocupa, pero entonces saco todo el dinero del banco y me voy a Europa donde vive mi hermana y pues ahí empiezo otra vida y no sé qué tanto. Y entonces mientras ella contaba esa historia, que evidentemente tiene un componente emocional de culpa y de tristeza y de enojo y de miedo muy grande, ella se empiezan a reír las otras señoras que están en el programa. Y ella varias veces, a mí me llamó mucho la atención, eventualmente esta actriz termina riéndose con ellas. Pero mientras ella contaba la historia, todas estaban riendo. Y yo veía que ella les decía, no se rían, no es gracioso. Y te juro que como 3 o 4 veces ella les dijo, no se rían, no es gracioso. Y no lo decía enojada, pero yo sentía que sí lo decía en serio, como, güey, no es, o sea, no es gracioso, o sea, de verdad estoy contando algo que me ha causado mucha culpa, que me ha perseguido por mucho tiempo y que entonces es bien difícil porque yo realmente pensé, voy a agarrar todo mi dinero, voy a vender mis cosas, me voy a ir a Europa y voy a empezar una nueva vida y que este güey cría a mi hija. Y ella lo contaba apenas como aceptándolo, como trabajándolo y diciendo así como, ay, pero yo estoy aquí. Y una de esas señoras le dijo, ay, para que estén todos más tranquilos, que sepan que ya le quitamos el pasaporte, ja, ja, ja. Y así güey, te está hablando algo bien importante, que es como esta depresión que sufrió y de lo difícil que fue.
y que entonces ella ya está como aceptando y viviendo y diciendo, bueno, pero ya sé que no es tan fácil, que es difícil para muchas mujeres, pero como dices, o sea, además a mí me pareció como súper molesto, ¿no? Como que se estuvieran riendo y así de, güey, cállense, escuchen lo importante que está diciendo, lo está contando, es algo Qué muy horror. importante. Ajá, y así me acordé ahorita de eso, fíjate. Es que fíjate, creo que también otra cosa que nos sucede mucho es que cuando no sabemos cómo lidiar con las emociones de alguien, reímos, ¿Nos reímos? ¿no? Bueno, a mí me pasa. Ajá, o sea, yo la verdad, yo soy la persona que ha felicitado en los velorios, ¿no? Que, o sea, entre más nerviosa me pongo, más me río, ¿no? O sea, no quiero justificar lo que está sucediendo. Solo quiero decirte que eso a mí me pasa y que perdón todas las personas que se han sentido ofendidas cuando me han dicho algo muy grave y yo no supe cómo reaccionar y me reí, ¿no? Pero, o sea, sí creo que mucho de esto es como el tema de, ay, que no la vean como que fuera mala mamá, ¿no? Porque eso, o sea, ¿cómo está estigmatizado el tema de que las mamás en algún momento decidan que los hijos o las hijas vivan con los papás? ¿No? Es como, ay, lo dejaron o le dejaron, ¿no? O sea, le dejaron a la suerte y los niños y las niñas crecen con esta de mi mamá no me quiso, ¿no? O sea, cuando pasa con los papás, eso no sucede, ¿no? O sea, No, es no como, bueno, sucede. pues era normal que se fuera, ¿no? Entonces, Ujú. sí creo que mucho de esa risa y de decir, ay, ya le quitas el pasaporte, ay, y hacerlo un poco más en broma, iba más en función de no vayan a pensar que ella es mala madre por estar diciendo estas cosas. ¿Me explico? Claro, sí, sí tiene Porque el sentido. que te pongan como mala madre, o sea, el que te pongan como una mala madre, ese es el más grande miedo de la vida de nosotras, ¿sabes? O sea, el que te digan que eres una mala mamá. O sea, una vez mi hijo me lo dijo gritándome. O sea, me dijo así como, eres mala mamá. Y entonces lo primero que hice fue, o sea, enojarme, porque no soy mala mamá, ¿no? Pero, Porque ¿cómo viene él a decirme que soy mala mamá? ¿Cómo se atreve? ¿cómo él que es el único que puede decirme que soy mala mamá? Me dice que soy mala mamá, ¿no? O sea, Ajá. y lo segundo fue que me puse a llorar, ¿sabes? O sea, porque fue un juicio muy fuerte de un niñito de 2 años, ahí tenía 2 años este escuincle, porque además, para su fortuna y no sé si para la mía, ¿no? Todavía no lo decido, a veces sí, a veces no. Empezó a hablar muy chiquito, ¿no? Y entonces empezó a expresar sus ideas desde bien chiquito y a poner límites desde bien chiquito. Y entonces, o sea, era muy fuerte para mí que él me dijera, con alguien con quien yo me esfuerzo todos los días, que yo era mala mamá. ¿No? Ajá. Entonces, imagínate el juicio de alguien que es importante para ti, como un público al que ella se debe, que digan, ella no quería a su hija, ¿no? Y cuando crezca, en la entrevista le pregunten, ¿qué opinas de que tu mamá no te quería cuando eras bebé? ¿Sabes? O sea, porque es súper crítica, o sea, y yo creo que en algún momento algo así, le pueden decir a Alejandro, ¿sabes? O sea, que le van a decir, oye, es que tu mamá, o sea, pues no sabía qué hacer contigo, ¿no? Y mi respuesta va a ser, pues sí, mi amor, yo no sabía qué hacer contigo, y como yo, y como mi mamá no sabía qué hacer conmigo, y como la mamá de no sé quién no sabía qué hacer con él, ¿no? Porque todo gira en torno a un aprendizaje que una va llevando a cabo, ¿no? Sí, Entonces, está bien cabrón, está bien cabrón. sí, porque Quiero volvemos. redondear nada más. Perdón, No, dime no, tú. perdón. Nada más lo último, decir que volvemos a lo mismo de la desmitificación de la desidealización de la figura materna y paterna y de decir, esas personas, luego yo lo pienso y de verdad cuando, por ejemplo, es, pienso en un sentido de que si mi hermana le reclama algo a mamá o lo que sea, ¿no? De que si de nuestra crianza, yo digo, güey, a mi edad, mamá ya estaba, creo que, si no me equivoco, separada, con dos hijas y a lo mejor sin saber ni qué pedo ni qué hacer, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, Ahora y si yo sabía ahorita, que estaba con su mamá. ajá, y por ejemplo, y yo ahorita, güey, yo ahorita no tengo hijos y no sé ni qué hacer con mi vida. Entonces, o sea, pues Claro. evidentemente son personas y justamente, por ejemplo, uno de los comentarios, muchos comentarios que, o publicaciones que vi en este 10 de mayo, uno de ellos era, vi una publicación que me llamó mucho la atención que decía, amo ser tu madre, pero también le extraño a ella. Y entonces la publicación de esta chava era amo ser tu madre y eran fotos de ella con su hijo, pero también le extrañó a ella y era ella en los conciertos, ella viajando sola en la playa, ella con un perro, o sea, toda esta parte de decir, pues claro que te amo y me encanta y te amo porque eres mi hijo y qué bueno que estás aquí, pero güey, extraño un chingo también mi época de soltería, ¿no? Y justamente volvemos a esta parte de que, o sea, por ejemplo, tú eres mamá, pero el que tú seas mamá no es la definición de lo que tú eres como persona.
Es una parte de tu persona, pero no eres tu mamá y ya. Tú eres psicóloga, tú eres, o sea, ¿sabes? Hay un montón de cosas de lo que te gusta, de lo que haces, de tus hobbies, de un montón de cosas que te definen como persona y tu definición no es el ser mamá, es una parte y ya. Por ejemplo, yo, o sea, hace nada, en enero, me tomé mis primeras vacaciones sin mi hijo. ¿Sabes? Y para mí fue como, ¡oh! Lo logré, o sea, lo pude hacer. Y no es que no haya tomado vacaciones con él, pero es bien diferente estar tú en esta dinámica de volver a sentirte tú, solo para ti, o sea, que tú te puedes levantar tarde, que tú puedes decir qué quieres desayunar, que tú puedes decidir qué hacer solamente para ti. Es algo muy complejo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. También yo la extraño a ella. Bueno, no es que quiera que regrese, porque tampoco, pero pues sí, definitivamente una extraña la persona que era antes de ser mamá. A veces o a veces siempre, ¿no? Sí, claro. Oye, nada, redondear esta idea del posparto con cosas que a mí me gustaría como dejar de lo que yo aprendí, ¿no? No como psicóloga, como lo que yo viví en carne Ok, propia, ¿no? Número uno es que no necesariamente te tienes que sentir triste o no necesariamente tienes que odiar al niño o a la niña, ¿no? O sea, con la sola sensación de no sentirte tú o de sentir que algo no está bien, basta como para poder tener un espacio de contención en donde tú puedas hablar de lo que te está sucediendo, ¿ok? Eso también es normal, pero no lo llevemos al punto en donde como es normal, entonces es válido que yo todo el tiempo me esté sintiendo mal conmigo misma, ¿no? claro. Eso por una parte. Y la siguiente parte es, echa mano de tus redes de apoyo, ¿no? O sea, tenemos que dejar de pensar que y lo digo a lo mejor por las madres adolescentes o las madres que deciden ser madres solteras o las madres que deciden ser madres solteras a sus 40 años, ¿no? O sea, que pueden tener otra dinámica de vida o más dinero, no lo sé. Pero siempre pensamos que si tú decidiste ser mamá, tú tienes que encargarte de ese niño o esa niña. Y yo digo que no es cierto, ¿no? Que tenemos que echar mano de nuestras redes de apoyo, que tenemos que estar dispuestas a pedir ayuda, a decir no puedo y no quiero que me juzgues, ¿no? O sea, solo quiero que me ayudes, no quiero que me expliques, solo quiero que me ayudes, quiero que lo hagas por esta vez, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena reconocer que esto es muy difícil, que maternar a un recién nacido o una recién nacida es de las cosas más difíciles que alguien puede hacer en la vida, que es temporal, porque los niños y las niñas crecen, pero que esa temporalidad a veces parece que ya pasaron años y sigues en ese punto, ¿no? Entonces, que hay que acercarnos a pedir ayuda. Entonces, como normalizar pedir ayuda, como normalizar decir no puedo, como normalizar decir esto se siente de la chingada, ¿no? O como normalizar decir no era lo que yo esperaba, ¿no? Y no sé si me quiero ir a Europa. Bueno, ella tenía oportunidad de irse a Europa, ¿no? No sé si me quiero ir a Puebla, ¿no? Me voy a Tijuana. Ajá. Con el dinero que tengo en la cajita que guardo, ¿no? O sea, no importa. O sea, A ver, todas levántense lo cuánto hay sentimos. abajo del colchón. Voy a sacar todo el dinero. Fíjense, porque me voy a ir y los voy a dejar aquí. No, o sea, definitivamente todas lo hemos pensado. Todas. Entonces, hay que normalizar esas sensaciones, ¿no? Muchas lo podemos verbalizar, muchas podemos aceptarlo, muchas otras no. También está bien, ¿no? Cada quien es libre de vivirlo como quiera, pero hay que normalizar pedir ayuda. Y creo que con eso puedo cerrar. Ok. Te quería preguntar si les pudiéramos dar como más o menos quizá un listado breve de las que crees que pudieran ser los principales síntomas de una depresión postparto y si también le podríamos aconsejar algo a las parejas o a las personas que les rodean como para qué hacer en caso de que yo identifique que a lo mejor la mamá que está cerca de mí, la que acaba de ser mamá, tiene una depresión postparto, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Ok, bueno, algunos de los signos y los síntomas pueden ser que su estado de ánimo sea un estado de ánimo de tristeza profunda o cambios de humor, un llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, pero es que eso lo tenemos todas y todos, ¿no? O sea, solamente que sea como agudizante, aislarse de familiares y amigos, pérdida de apetito, comer mucho más de lo habitual, incapacidad para dormir, insomnio, bueno, todas tenemos incapacidad para dormir, ¿sabes? O sea,
pero bueno, puede ser uno de los síntomas, irritabilidad, desesperanza. Esa, por ejemplo, me parece un síntoma súper importante. Una sensación de decir, es que haga lo que haga, esto no va a cambiar, ¿no? Este güey nunca va a Ajá. crecer, esta niña nunca va a crecer, o sea, esa parte de la desesperanza me parece muy importante. Inquietud, ¿no? Ansiedad grave, tener ataques de pánico, pensamientos acerca, que puede ser algo lo más grave, ya es como pensamientos acerca de lastimarte a ti o lastimar al bebé o los pensamientos recurrentes con el tema del suicidio, ¿no? Ok, creo que, por ejemplo, que es como uno de los criterios también cuando no hablamos de depresión postparto, sino de depresión como en general, es cuando esa tristeza empieza a interferir con tus actividades diarias, ¿no? Con tus actividades, con tu vida diaria, con tu vida cotidiana. Entonces también es cuando empieza a ver como esta alerta, ¿no? Ojo, la vida cambia, ¿no? O sea, la vida después Claro, del parto cambia. La vida en el embarazo cambia, pero la vida después del parto cambia diametralmente, o sea, 360 grados. Entonces, tu dinámica va a cambiar. O sea, eso sin duda va a tener que pasar. Por eso es tan difícil detectar la depresión postparto, porque son tantos cambios los que suceden que todos se lo unamos a eso. Pero sobre todo que estos cambios te cuesten tanto trabajo que te imposibiliten, eso podría ser una señal más vigente, ¿no? O más realista. Sobre todo la claro. desesperanza. Creo que la desesperanza sí puede ser la determinación entre lo que sientes y lo que va a ayudarte a que pase. ¿Qué pueden hacer las personas que están a su alrededor? Estar cerca, ¿no? Apoyarle. Por ejemplo, de esta paciente que yo te comenté que tenía una depresión postparto muy fuerte, lo que pasaba era que su familia se turnaba para estar con ella durante el día, ¿no? Acompañarla. La pareja estuvo con ella durante las noches y se quedaba alguien más durante las noches por si la pareja necesitaba algo, ¿no? O sea, pensar que la persona más vulnerable es la mamá y que hay que cuidarle, eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? O sea, como acercarte y reemplazarla en muchas de las ocasiones que pueden ser reemplazables, ¿no? O sea, y que permitirle que se recupere de este proceso para que pueda volver a intentar maternar de la manera en la que ella quiera. Claro, y esta parte de si yo identifico que tengo depresión postparto, buscar ayuda, ¿no? Creo que el primer punto sería eso, hablarlo con alguien, con quien sea, buscar ayuda y sería tratamiento, buscar ayuda psiquiátrica y psicológica. Bueno, psicológica, por ejemplo, yo la refería a ella con la parte psiquiátrica porque me di cuenta que sus síntomas eran más elevados, ¿no? Ella tenía Ok, una hermana médica que también se dio cuenta de eso. Entonces, creo que el primer paso, pues, es buscar ayuda. Y yo sí creo que se debe buscar ayuda aunque no se piense que se tiene depresión postparto. Las mamás necesitamos espacios para poder hablar de lo que nos está pasando durante el proceso de maternaje, ¿no? Desde el día uno necesitamos un espacio en donde no nos sintamos juzgadas, en donde no sintamos que las cosas o sea, que se van a burlar de nosotras, que nos van a decir que somos malas mamás, necesitamos ese espacio. Entonces, más bien, creo que hay que incitar a la salud emocional, a la salud mental para las mujeres en posparto. Para todas las mujeres, para toda la gente, pero específicamente en este caso que estamos hablando, para las mujeres en posparto hay que incitarlas a la salud mental, aunque no tengan perfecto. depresión. Sí, sí, claro. Ok, me parece muy bien. ¿Vale? ¿Quieres que decir algo más? Pues nada más que nos sigan en redes sociales, estamos como Yo Madre en la Madre, En ¿no? Instagram. En Instagram, en Y Twitter en Twitter y pues estamos madre en la madre, arroba madre en la madre en Twitter y en Instagram arroba yo en la madre. Nos puede mandar correo también a yo, no, espera, le estoy diciendo mal. Twitter arroba en la madre, Instagram yo arroba yo madre en la madre y el correo es yo madre en la madre arroba gmail.com. Ahora sí lo dije exactamente. bien. Y bueno, escríbanos, síganos pasando comentarios si quieren ahí por debajo del agua, ¿no? No tiene que ser en redes sociales, si nos conocen y quieren comentar algo, díganlo abiertamente y pues espero que Por este correo. episodio me gustó, espero que sirva, ¿no? Sí, recuerden que en Spotify de todas formas tenemos encuestas abiertas. Pueden contestar la encuesta o pueden por el mismo Spotify mandar comentarios cuando escuchen el episodio. También pueden mandar, si no me equivoco, notas de voz mediante Spotify o mediante Anchor. Ahí sí no me acuerdo cuál de las dos. Y pues sí, que nos manden sus comentarios, sugerencias de temas, sus experiencias, lo que nos quieran decir. Nos lo pueden decir en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y pues ya. Ay, nada más quería comentarles también que
Luego cuando me acordé la otra vez que les digo que, este, que les he dicho que te pregunto a ti de todo, de lo de Ale, porque yo tengo una fascinación, tú lo sabes, y creo que se los he contado varias veces, tengo una fascinación y fascinación por la crianza y el desarrollo, y cómo los pequeños seres humanos van aprendiendo cosas y van diciendo cosas y todo eso. Y de verdad, cuando digo que le pregunto a Karen todo lo que se me ocurre de Ale, le hablo exactamente de todo. Y entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, apunté que hace poco le pregunté cómo le hace para poder decir groserías en frente de Ale. Ajá. Pues Quisieras es que lo que contarnos, yo le... pero es que, fíjate, uno pudiera pensar, ¿qué pregunta tan estúpida estás haciendo, Adriana? Pero para mí era muy relevante así de, no, a ver, es que tengo también una amiga que enfrente de su hijo, por ejemplo, no dice ninguna grosería. Y tengo, por ejemplo, a ti que tú, o sea, tiene como una forma de criarlos como medio puesto en algunas cosas. Y entonces le dije, ¿cómo le haces para decir groserías en frente de Ale? Y es una pregunta que son estúpida, pero de verdad a mí me tuvo la cabeza dando vueltas un montón. Fíjate que te voy a contar algo que yo reflexioné incluso antes de ser mamá, incluso antes de decidir que quería ser mamá. Una vez cuando estaba haciendo prácticas en un kinder, me acuerdo que llegó una niña, creo que esta anécdota te la he contado muchas veces, ¿no? Que llegó una mamá a preguntarme que qué podía hacer con su hija porque la habían mandado al psicólogo. Cuando yo le pregunté por qué, me dijo, pues porque era una niña muy grosera. Entonces, explorando qué pasaba, lo que había sucedido es que la niña traía, le habían dado a esta niña un botecito de lápices y entonces ella iba corriendo con este botecito, ¿no? Y entonces lo que hizo fue que se tropezó, tiró las cosas y dijo, en la madre, no dijo, que la chingada, ¿no? Y entonces la maestra le escucha y le dice, oye, fulanita, no digas eso, ven para acá. Entonces la niña volteó y dijo, ya valió madre, ¿no? Entonces, la mamá, imagínate una niña de 3 años, porque tenía 3 años en ese tiempo esta niña, o sea, la mamá avergonzadísima de que su hija hablara así y todo. Entonces, cuando yo empecé a explorar qué era lo que pasaba, porque o sea, para mí el que los niños y las niñas contextualicen groserías me parece un acto muy complicado de pensamiento, ¿no? Porque primero tienen Claro. que, o sea, es una palabra que no escuchan todo el tiempo. Segundo, o sea, contextualizarla en un espacio en donde pueden decirla abiertamente con respecto a un tema, ¿no? Algo que está Sí, pasando y que la toquen en ese punto es algo muy complejo. Es un sí proceso es de un proceso pensamiento muy mental difícil. complejo. Ujú. Entonces, una niña de 3 años habiendo logrado eso, me parecía maravilloso, ¿no? Que la niña además estaba siendo estigmatizada por algo, pues, así, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que yo, bueno, hablando con ella, el resultado de esto es que ella la cuidaba la mayor parte del tiempo el abuelo, y el abuelo era un carpintero. En ese tiempo la mamá me dijo, es que mi papá es carpintero y por eso dice muchas groserías. No es cierto, o sea, yo no soy carpintero y digo muchísimas groserías, ¿no? Sí, son Entonces, estereotipos. en ese momento lo que pensé es que estigmatizamos mucho el lenguaje de las groserías o de las palabras conocidas como consonantes y más lo estigmatizamos sobre los niños, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hablo con muchas groserías con Ale, pero cuido mucho no decirle groserías a él. O sea, no decirle, por ejemplo, eres un pendejo, pues eso no lo haría, ¿no? O que él sepa que digo eso y que esas groserías pueden lastimar a las personas con las que convive, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo como, no sé, un día, por ejemplo, mi papá, le dimos un golpe al coche a mi papá, o no me acuerdo, algo pasó ahí, mi papá le dio un golpe a mi coche, y entonces le dije, no, porque yo le cuento a Ale todo como si fuera mi par, ¿no? ¿Qué crees que pasó Ajá. hoy? Tu abuelo le pegó al coche y me enojé un montón, entonces no manches, tal, no sé qué, ¿no? Y entonces volteamos y le digo, ¿quieres ver el golpe? Y me dijo, sí. Entonces dimos la vuelta para ver el golpe y él dijo, ¡a la madre! Sí está bien fuerte. Y entonces yo dije, bueno, a la madre no es una grosería que yo diga, ¿no? O sea, de algo. Entonces me di cuenta ahí otra vez que aunque yo no lo diga, va a haber otras personas a su alrededor que hablen. Y lo mejor es decirle que las groserías pueden lastimar a las personas y que eso no está chido, que entre nosotros, o sea, él y yo, y él a su papá y él a las personas que ama, de preferencia no les hable con groserías, ¿no? Y que cuando está enojado trate de no utilizarlas porque eso puede llevarlo a que haga sentir muy mal a personas que quiere. Entonces, ese es el refuerzo que yo le hago todos los días. Entonces, de repente, si a mí se me sale un chingao, Ale, por favor, me dice, ¿me estás diciendo groserías? Y yo digo, no.
se las estoy diciendo al ambiente, ¿no? Y entonces él me dice, no, no las entonces yo le digo, sí, Ajá. tienes toda la razón, te pido una disculpa. ¿Ves cómo decirle groserías a alguien que quieres lo puede hacer sentir mal? Sí, mamá. Y entonces es la manera en la que yo lo contextualizo, ¿me explico? Sí, sí. Pero, o Ay, sea, esa es mi manera de crear. Yo no digo que esté bien o esté mal, o sea, eso es como yo lo contextualizo a partir de mi experiencia y de claro. cómo a mí me ha funcionado bien. Porque además, él no es un niño que le diga groserías a alguien, ni diga eres tonto, ni diga nada de eso, porque sabe que esas son palabras que pueden herir a las personas que quiere. Pero de repente sí dice, por ejemplo, fue muy tonto esto que pasó porque me caí, ¿viste cómo me caí? Ja, 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 ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, ya lo está diciendo al momento, ¿no? Y bueno, la grosería más fuerte que ha dicho es ese de a la madre, y un día que dijo, esto está muy pinche, ¿no? Tengo mucho calor y esto está muy pinche. Y yo, ah, no, pues sí está muy pinche, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera, pues Sí, no sí, le es cierto, está muy pinche. nada. Sí, sí, está muy pinche, tienes toda la razón. ¿No? O sea, y yo me acuerdo que con su papá, cuando era Ale chiquito que empezaba a hablar, yo le decía que dijera groserías porque me daba mucha risa cómo se escuchaba, ¿no? Y yo, Ajá. Ale, no sé, vaca. Y él decía, vaca, ¿no? Y yo le decía, ahora di chinga tu madre, ¿no? Y yo, no, 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 no. O sea, pero yo lo hacía por reírme de cómo se escuchaba, no porque lo aprendiera, ¿no? Porque era muy Ajá. chistoso escuchar groserías de la boca de alguien que está aprendiendo a hablar, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, yo en general no estigmatizo a las personas que dicen groserías, ¿no? Entonces, creo que es algo muy mío. Claro. En la crianza, las mujeres pueden hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? O sea, esa es mi Sí, experiencia. sí. Pero bueno, Así es. es que les digo que platicamos de ese tipo de, o sea, de verdad cuando les decimos que hablamos de ese tipo de cosas todo el tiempo, es que realmente Hablas de hablamos de ese todo. tipo de cosas todo el tiempo. Pero bueno, suscríbanse, síganos en redes, mándenos correos, mensajes mediante las redes sociales o por donde ustedes quieran. Y estén al pendiente de los temas, que sí tenemos temas bien interesantes que se han dado para mucha reflexión. Y creo que ya es Así todo. es. Sí, muchas Bueno, gracias. ay, y que vamos a intentar sacar el podcast cada lunes, ¿verdad? Creo que esa es la idea, cada lunes. Esa es la idea. Entonces, esperamos que así sea. Luego, por cuestiones de producción que somos nosotras mismas, se pudiera trazar, pero esperamos que así En realidad, sea y lo Adriana logremos. Solita, la verdad es que ella es la que lleva toda la carga de la producción y los sonidos y todo. O sea, en realidad es toda la carga para ti. Y Sí, no, no tengo que digas eso porque reconocerlo. sí, no digas eso porque si suena muy mal me van a reclamar a mí. Bueno, es de las Es dos. compartido. Bueno, está bien, entonces nos vemos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye. Yo madre en la madre.